Hola amigos, soy Camilo Alfaro, bienvenidos al podcast de La Raíz de Nuestra Fe, aquí en la plataforma de El Rugido de El León. Hoy vamos a entrar a un tema extraordinario, la introducción de la confrontación entre el reino de Dios y los reinos falsos en Egipto. Vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 7, versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 6, donde nos introduce formalmente al conflicto espiritual y profético entre Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, y el sistema de Egipto. No se trata solo de milagros espectaculares ni de una disputa política entre Moisés y el faraón, sino este pasaje verdaderamente va a revelarnos una batalla de autoridad, de nombres, de quien gobierna realmente sobre la creación. Egipto no era solo una potencia mundial, era una civilización profundamente religiosa con dioses para el Nilo, la fertilidad, la vida, la muerte y la magia. Faraón era visto como un dios encarnado. Por eso, cada señal que nuestro rey realiza en Egipto no es a la deriva. Es un acto judicial, un rey proclamando, haciendo una proclamación profética de que solo Adonai es el verdadero rey. Por eso vamos al mensaje del día de hoy. Definitivamente, el rey quería establecer su nombre en Egipto. El rey quería que Egipto supiera quién era verdaderamente el rey, que no está construido por manos humanos, que no está construido en las ideas humanas, sino que él es el verdadero rey. Y hablamos ayer acerca de los verbos en acción que él manifiesta y cómo él mismo es verbo, cómo él mismo actúa, cómo él mismo hace. Te invito a que vayas y veas esa primera sección de esta semana mientras estudiamos la porción del Parashá Vaera. Vamos a nuestro primer punto del día de hoy. Estamos en Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 10. Espero que tengas tu Biblia allí para que podamos estudiar la palabra de nuestro rey. Éxodo capítulo 7, versículo 8 dice: Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. Usted debe haber leído, por supuesto, la porción del día de hoy, por lo cual también te quiero invitar, suscríbete a nuestro canal de Telegram, porque allí estamos colocando día tras día, las porciones que tienes que leer para que puedas guiarte con lo que estamos haciendo aquí en la programación. Bueno, Adonai ordena a Moisés y a Aarón que delante del faraón arrojen la vara. La vara, que en hebreo es maté, no es un objeto mágico, es un símbolo de autoridad delegada por Dios, de gobierno y de disciplina. La misma vara que fue instrumento de pastoreo en Madián para Moisés, ahora se va a convertir en un instrumento de juicio y de liberación. Génesis capítulo 49, versículo 10 nos da la importancia también de la vara. Nos dice que la vara representa autoridad. David también venció al Goliat sin armadura, pero con una autoridad delegada por Dios. Porque es que cuando Dios quiere delegar autoridad aquí en la tierra, Él va a respaldar porque su nombre está al frente de toda esta situación. Cuando la vara se convierte en serpiente, Adonai está hablando en el lenguaje que Egipto entiende, porque la serpiente que en Egipto es Tanín, estaba asociada al poder real y a la divinidad egipcia. Dios confronta al faraón en su propio terreno simbólico. Yo no creo que Moisés realmente, cuando él entendió lo que Adonai quería hacer, de sacar el pueblo de Egipto, yo no creo que él nunca se imaginó que a la misma vez Adonai iba a mostrar su gloria. Yo creo que todas esas cosas en Moisés se llevaron a cabo un tiempo después, porque él solo está diciendo: Señor, tú me has enviado con una misión, dile al pueblo de Israel que yo, Jehová, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado para sacarlos de Egipto, y dile al faraón que deje ir a mi pueblo.
Pero la manera, la estrategia que Dios quiere hacer en Egipto, una vez más lo digo, es mostrar su soberanía sobre todos los dioses falsos. Este es un Elohim todopoderoso que quiere que su nombre sea recordado aquí en la tierra, y lo es, porque miles de años después aquí estamos sabiendo que su fidelidad es buena, de que siempre, siempre Él es bueno. Yeshua también se presentó con autoridad visible, haciendo que sanidades, expulsión de demonios y dominio sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él era la autoridad viva de Dios aquí en la tierra. Algo que es muy interesante y muy importante que necesitamos entender en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento de discipulado, es de que Moisés no es que era torpe, como dice, de labios, o es que no puedo hablar. No, 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 no. Moisés sabía la manera que Dios estaba haciendo las cosas en el sentido del contrato legal que él quería hacer en Egipto. Cuando él entiende que Dios quiere adoptar a Israel como el suyo, que quiere revocarle la autoridad de Egipto, del pueblo de Israel, él entiende que este juicio que se está llevando a cabo es mucho más importante que él, mucho más importante que todo, y que va a impactar a generaciones y que va a hacer un impacto mundial. Por eso cuando Moisés comienza a entender el contrato legal de lo que Dios quiere hacer, Moisés dice: yo no soy apto para eso. Eso es como si hoy en día te mandara Dios a una corte federal en Nueva York o en Washington o donde sea y te diga: tú vas a decir lo que yo te digo, y tú vas a decir: padre, pero yo no conozco nada de ser abogado o de un lenguaje legal. Vas a decir: mis labios no conocen esto. Y a la misma vez Moisés no se sentía digno delante de este contrato. Y es muy importante lo que estoy diciendo, porque este contrato no iba a ser cualquiera. Tanto que Dios quiere que todos seamos santos, que cuando Moisés sale de la presencia de Dios con su esposa y con sus hijos, con su hijo, ¿qué sucede? En el camino dice la palabra que le salió al encuentro Jehová, tratando ¿de qué? De matarle. Oye, momento, no nos podemos saltar esa sección de la Biblia tampoco. Porque significa que Dios ya estaba actuando en una forma legal, autoritaria del contrato legal. Aquí es un Dios que va a cumplir un contrato legal porque Él juró a Abraham que Él sacaría a ese pueblo de servidumbre y que Él tendría una gran nación. Cuando Moisés sale de esa manera, aún Moisés ya en este momento está bajo el contrato legal y por lo tal no puede estar venciendo o no está encima de la ley, no está la ley removida o quitada, sino que aún Moisés y su esposa sabe lo que está sucediendo y le dice: tú eres esposo de mi sangre. Le dice esas palabras, ¿verdad? Y estoy regresando un poco porque quiero que entendamos toda la legalidad de autoridad que se está desatando en este momento en Egipto. Séfora saca, no sé lo que saque, un cuchillo, lo que haya sacado, hace la circuncisión en ese momento, hace lo que tiene que hacer y le salva la vida en este momento a estos dos varones. ¿Por qué? Porque el contrato legal ya estaban en autoridad, las palabras ya estaban saliendo, la palabra viva, la palabra en acción estaba saliendo desde el arbusto que no se quemaba y por lo tal ya el contrato estaba en legalidad de autoridad con un mensajero, que es muy importante esto que vamos a hablar, con un mensajero legal que tenía que llevar a cabo esto. Pero el mensajero legal tiene que también estar purificado y lleno de ese convenio. Por eso es que aquí Adonai sale a matar a Moisés. Y a lo mejor muchas veces no hablamos de esta historia, pero es importante hacerlo, porque aún Moisés es un hombre de carne y de hueso, no está exento de la soberanía de Dios y del poder de Dios y especialmente de la santidad de Dios. Es muy importante eso, porque entonces ahora cuando lleguemos a Egipto vamos a ver de que Dios está actuando de una forma legal sobre Egipto, tratando de demostrar su gloria, sí, pero también tratando de que todo el mundo sepa que su pueblo es su pueblo.
Entonces, por eso también Yeshua. Yeshua no tiene problema con las palabras. O sea, obvio, estamos hablando de la imagen divina. Pero lo que estoy tratando de que entendamos es la comparación entre un hombre carnal bajo un contrato legal que puede morir porque no está circuncidado bajo el pacto, bajo el brit, bajo el convenio. Y después la de un verdadero no mensajero real, porque eso suena como otro, sino más bien como la imagen divina de Dios o como lo leímos en la Biblia, la mano extendida del Padre, que es Yeshua HaMashiach, que es el mismo, la misma divinidad, la misma esencia en un solo Ejad. Y entonces por eso Yeshua tiene la autoridad legal de decirle a los demonios, sal de ese cuerpo. Aguas sean el caos de las aguas se baje. O sea, la autoridad divina que tenía Yeshua nunca se compara a la de Moisés y nunca podemos hacer una comparación porque aquí estaba toda la autoridad divina legal caminando aquí en la tierra y por eso tenía esa autoridad tan impresionante. Algo también en conexión a Yeshua con lo que estamos y lo que vamos a ver en Egipto. Vemos el caos en las aguas. En el antiguo Medio Oriente, aún en la Mesopotamia de años anteriores con Abraham, se creía que el agua tenía vida. Se creía que el agua tenía aún demonios, porque por supuesto debido a, pudiéramos hablar acerca de Noé, acerca del diluvio, pues desde ese entonces, debido a que el agua se subió y trajo juicio sobre la tierra, este mensaje de juicio quedó regado por toda la tierra y veíamos por supuesto a lo mejor subidas de agua, inundaciones, gente que a lo mejor se ahogaba y entonces la gente comenzó a decir, uy, en la agua hay juicio, en la agua está Poseidón, en el agua hay demonios. Por eso es tan impresionante, porque sí había caos en las aguas, como lo vimos en el principio del Edén, caímos en pecado y otra vez las aguas entraron en caos. Tanto que es impresionante cuando Yeshua está en esa barca y él dice esas palabras, él le está diciendo a todo el mundo, porque él quiere que sus discípulos después rieguen el mensaje de que este es un Dios que tiene autoridad aún sobre las aguas. No era que Dios solo estaba mostrando su gloria, sino que Él estaba mostrando su poder y su autoridad para que todos los pueblos vieran, wow, dicen ellos, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. O sea, ellos sabían el poder de las aguas. Impresionante, ¿por qué? Porque aquí es la misma divinidad que va a actuar en Egipto. Y Dios, te quiero decir que Dios usa lo ordinario de nuestra vida para mostrarnos a nosotros que Él es bueno, que Él es nuestro Rey. Es importante estos temas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en las Escrituras la autoridad divina que Dios va a desatar en Egipto, uno verdaderamente puede comenzar a entender un poco más de lo que Dios quiere hacer también en nuestra vida. Nos da un hincapié de entender y saber quién es el que nosotros verdaderamente servimos. Vamos a nuestro punto número 2 del día de hoy. Espero que esté siendo de gran bendición para tu vida. Voy poco a poco porque quiero que podamos entender la autoridad legal, la divinidad de nuestro amado Yeshua HaMashiach y cómo con él nadie se compara. Aunque Moisés pueda ser una tipología de un Mesías, nunca se compara su divinidad, la de Yeshua, por supuesto, en la divinidad del Ejad. Punto número 2 del día de hoy es: la imitación no es autenticidad. Éxodo capítulo 7, versículo 11 dice, entonces llamó también Faraón sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mira, los magos de Egipto imitan la señal, y esto es crucial, pero el texto bíblico no niega que haya poder en el sistema del enemigo. La escritura es clara en mostrar que hay imitaciones espirituales, señales falsas y manifestaciones engañosas. Sin embargo, ocurre algo muy decisivo. La vara de Aarón devora las varas de estos magos. Impresionante, ¿no? El verbo bala implica consumir por completo. ¿Por qué? Porque la autoridad de Adonai no compite, absorbe y anule. Y esto es muy importante porque aquí en Egipto
y esto es un estudio un poco más profundo que tendríamos que tocar otro día, pero tiene que ver con Génesis capítulo 1, tiene que ver con la caída de Hasatán, con todos los dioses falsos. La razón, una vez más voy a tratar de tocarlo por encima, una de las razones por las cuales Dios, Hashem Todopoderoso, lo único Elohim Todopoderoso, quiere caer sobre Egipto tan fuerte es porque hay deidades, así como nos dice el libro de Efesios y Gálatas, que hay potestades, dominios aquí en la tierra tratando de gobernar, tratando de llevar a cabo sus planes malignos. Podemos estar 100% seguro de que unos de esas autoridades caídas cayeron en Egipto. Y aquí todavía está Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la pelea de las simientes. El poder tan grande que se desata en Egipto es una guerra de simientes, la simiente de la verdad y la simiente de la falsedad. Y también es Dios mostrando su gloria y llevando a cabo juicios a los dioses falsos, y quiero hablar de esto de una manera que no pueda entrar tanto a ese tema porque no me quiero desviar. Pero, aunque son dioses hechos de mano de Egipto, a todos los diferentes dioses, sabemos que en Egipto sí habían demonios caídos, habían autoridades caídas, falsas, pudiéramos decir, y esa palabra yo sé que suena muy fuerte porque siempre la decimos para Yod-Heh Vav-Heh, pero habían Elohim, habían dioses falsos que sí tomaban posesión sobre Egipto. Por eso es de que Dios, porque cualquier persona pudiera decir, pero Dios, ¿por qué se va a comparar a una estatua hecha de concreto, de ladrillo? Era porque en Egipto sí habían autoridades, sí habían posesiones espirituales que habían allí, que habían tomado dominio sobre Egipto. Por eso vemos en la escritura que muchas veces Dios se toma la tarea de hablar en contra de Egipto, porque parece ser que muchos de los demonios que cayeron, que están aquí en la tierra, y dice la palabra que aún se multiplicaron con las hijas de los hombres aquí en la tierra, cayeron en Egipto. Y entonces Dios va a traer su juicio, Dios va a mostrar su gloria y Dios va a seguir mostrando su gloria para que el pueblo sepa que verdaderamente el Dios verdadero es el Dios de Israel. Ahora, esto es muy importante porque este poder que también tienen estas falsas identidades que se están mostrando en Egipto, es muy importante entenderlas para nuestra vida, porque a veces hay muchas personas que no entienden la diferencia entre el Elohim Todopoderoso y el Elohim o los dioses falsos que hay en el mundo. Muchas personas piensan que pueden servir a dioses, la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en el mundo pueden suceder lo que se pueden ver como milagros, pero verdaderamente no lo son. Que se pueden hacer cosas en el mundo, en la brujería, en la hechicería y en todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso es el mundo maligno tratando de gobernar y ganar territorio en nuestra vida, en nuestras almas. Una vez más te recuerdo, aquí hay una guerra de las simientes que comenzó desde el principio del Edén tratando de llevar a cabo su plan maligno. El reino de Dios no se valida por imitación, sino por dominio final. El poder de Adonai siempre va a prevalecer. Punto número 3 del día de hoy. El corazón endurecido y la paciencia de Dios. ¿Usted no le parece impresionante? A mí siempre me ha parecido impresionante. Y hay todo un estudio que vamos a hacer aquí en el canal, que ya lo tengo escrito. ¿Por qué Dios endurece el corazón del faraón? ¿Y qué significa el endurecer el corazón del faraón? Porque te envían en una misión, te dicen, tú vas a ir a hablar con el faraón, pero te quiero decir que no te va a escuchar, porque yo voy a endurecer su corazón. Qué impresionante, ¿no? Versículo 13. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como quien Jehová les había dicho. El faraón ve la señal, pero no se arrepiente.
El endurecimiento del corazón, que es esa palabra en hebreo, hasak, no ocurre en un instante, es progresivo. Dios permite que el faraón siga adelante para que su gloria sea plenamente revelada. Él le dice, no te preocupes, él no te va a escuchar, pero ve y dile, pero no te va a escuchar. Pero dile esto, pero no te preocupes que no te va a escuchar. Qué impresionante, ¿verdad? Qué dura tarea le tocó a Moisés cuando Dios mismo te dice, ve y dile que deje a mi pueblo ir al desierto, pero no te va a escuchar. Porque aquí hay algo muy interesante, mi amado. Dios quiere mostrar su gloria, pero Dios también nos deja tomar libre albedrío. Dios nos deja escoger. Tu corazón está endurecido, escuchaste la palabra de Dios, decidiste no, tu corazón se endurece más y más y más. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú escojas la gracia bajo presión. Dios no quiere que tú escojas la salvación por si las moscas, por si me muero, pues me voy con Dios. No, 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 no. Esto es una decisión decisiva. Y el faraón tomó una decisión de seguir en su carne, de seguir la falsedad, sabiendo que él no era un Dios, sabiendo que él no era un Dios encarnado, sabiendo que él era un hombre normal que iba y hacía sus necesidades en el Nilo, que era un Dios falso en Egipto, que era una falsedad, que era una hipocresía. Lo mismo sucede con nosotros. Dios quiere que tú puedas decidirlo a Él, escogerlo a Él, no por sus cualidades, sino porque Él verdaderamente es el verdadero Rey. Y te quiero decir algo muy importante acerca de esto. Cuando tú decides entregar tu vida al Creador, al verdadero Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú has por eso dice la palabra que aún los ángeles en el trono se regocijan. ¿Por qué? Porque uno más ha sido rescatado. O sea, entre la guerra de las simientes, uno más ha sido rescatado donde el dominio del enemigo no puede crecer más. Muchas personas piensan que los territorios del enemigo son... iba a decir Colombia primero porque soy de Colombia, en Colombia, en China, en Asia, en Tailandia, y pensamos de que esos son los territorios del enemigo, pero esos son solo los lugares donde él está. Escúcheme, los territorios que el enemigo quiere ganar son el corazón, que en la Biblia corazón verdaderamente es mente, ¿no? Él quiere ganar este territorio en las almas vivas, porque de nada le sirve, de nada le sirve. Tanto que le ofrece a Yeshua los mismos territorios y le dice, mira, te entrego todo esto. Sí, me sirves. ¿Por qué? Porque él está más interesado en que uno de las guerras de las simientes, o sea, uno del bando de la luz, regrese a la oscuridad. O lo mismo, que los que estén en la oscuridad sigan allí en la oscuridad, porque entonces tiene territorio, control y gobierno. Por eso es que vemos en diferentes partes del mundo, digamos en Colombia, en Medellín, la violencia, el narcotráfico, todo tipo de cosas la sangre que ha corrido por estas calles. ¿Por qué? Porque hay un dominio, hay un principado que se ha manifestado en esta ciudad, en este lugar. Y yo quiero que entendamos algo muy interesante que para mí, hablando acerca de esto, acerca de demonios y todo este tipo de cosas que estamos viendo en Egipto, es interesante que uno de los hombres que ha sido suelto en estos días de este tiempo, del tiempo en Medellín, dicen que el hombre más famoso, no voy a decir su nombre, de esto del narcotráfico, dicen que este hombre era como un monstruo, la forma como él se comportaba, o sea, la gente, lo digo con mucho respeto, perdón, pero la gente aún se orinaba al estar cerca de este hombre. ¿Eso no le dice a usted de posesión demoníaca? ¿Eso no le dice a usted de posesión en el aire? ¿Eso no le dice a usted de posesión en una región, de una persona que controlaba toda una región? ¿Es por qué? Es porque el enemigo ha ganado en esas almas, ha ganado territorio, ha ganado allí un espacio impresionante. Ahora, ¿por qué es tan interesante esto? Porque eso es lo que Dios quiere ir a Egipto y tratar de revocar para que Egipto quede caído, quede castrado, quede en lo más bajo y que Él pueda entender, Egipto en su generalidad y el mundo entero, que Él es el verdadero Elohim todopoderoso. Punto número 4. El Nilo herido. Juicio
sobre la fuente de vida. Hablamos acerca de las aguas y las aguas son muy importantes, tanto que en Apocalipsis las aguas, dice la palabra que caerá desde el trono y caerán en las aguas y habrá juicio sobre las aguas. ¿Por qué nosotros vamos a las aguas a hacer nuestro tiempo de tevilá o el tiempo de mikve? Porque ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos representa, dice la palabra, que Él es santo y por medio de Él podemos estar justificados. Cuando nosotros entramos en las aguas, estamos diciendo que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor y que podemos entrar en las aguas gracias a su divinidad, gracias a su espacio como sumo sacerdote y que Él nos justifica en las aguas. Oye, las aguas son impresionantes. O sea, si uno dice el agua trae juicio, ¿verdad? El agua trae con sí fuerza. O sea, el agua es algo impresionante. Se lleva ciudades enteras. Lo vimos aquí cerca a nuestra ciudad. Se llevó literalmente todo un pueblo. Son cientos y cientos de personas que murieron en las montañas de Carolina del Norte aproximadamente un año atrás. El agua tiene poder. Por eso cuando nosotros entramos en el agua, allí nosotros testificamos que Yeshua tiene poder sobre las aguas y que ese mismo Mashiach, la misma divinidad encarnada que caminó entre nosotros, nos permite entrar en el agua. Ahora, ¿por qué es importante aquí? Porque el Nilo para Egipto era considerado divino. Era la fuente de vida, era literalmente cómo se movía la información, era por donde se movía toda la industria de Egipto. Era la fuente de vida, economía y fertilidad. Al convertir el agua en sangre, como lo hace Moshe, por medio de la gloria de Dios, por supuesto, Adonai declara, la vida no proviene del Nilo, sino de ¿quién? De Yod-Heh-Vav-Heh. Dios está mostrando su gloria en Egipto. El Dios que se llamaba Hapi, suena raro, ¿no? Representaba el Nilo. Y este juicio allí es una confrontación directa a esa deidad. O sea, Dios está yendo deidad por deidad y les está llamando a juicio y les está diciendo, yo soy Yod-Heh-Vav-Heh. Yo soy el verdadero eterno. Vayamos a Salmos capítulo 24, versículo 1. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estas palabras en los Salmos, cuando hablamos de esta manera, aunque es de un salmista, dice Salmo de David, Dios inspiró su palabra, ¿verdad? Y lo que Él nos está diciendo es, yo soy el Dios de la tierra, yo soy el creador, yo hice todo, esto es mío, es mi posesión. Por eso es tan impresionante cuando Dios también nos dice esas palabras a nosotros y nos dice, tú eres mío, yo te conozco a ti por nombre. ¿Por qué? Porque vemos que Dios pelea por lo que es de Él y por su gloria y por su soberanía en cada uno de nosotros. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, no lo vamos a poder leer todo, pero es allí lo que yo estaba hablando en Apocalipsis, de que el agua vuelve a ser afectada como señal de juicio. Y es muy importante que sí lo podamos solo leer un poquito, para que usted también en su casa tómese la tarea de leer Apocalipsis capítulo 16. Dice la palabra del Eterno en Apocalipsis capítulo 16, solo unos versículos, y con eso movemos a nuestro siguiente punto del día de hoy. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió ¿en qué? En sangre. Así es, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre, igual de lo mismo. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Las aguas representan
juicio de Dios. Por eso Yeshua convierte en agua el vino, porque Él tiene juicio, Él tiene autoridad sobre las aguas. No era por juicio en ese momento, sino para anunciar que una nueva creación. También vemos, por supuesto, a nuestro amado Yeshua una vez más en esa barca decir: aguas, bájense, contrólense, tengo autoridad, tengo la autoridad divina de Dios, soy la mano extendida de Adonai y tengo este poder tan impresionante. Qué lindo esto, ¿verdad? Porque es Dios mostrando su gloria sobre nosotros. Las ranas, los que toleras, las ranas en Egipto. ¿Por qué es tan impresionante las ranas? Porque las ranas también estaban asociados a la diosa Heket, que simboliza la fertilidad en Egipto. Y Dios permite que aquello que Egipto veneraba se convierta en una plaga insoportable sobre esta nación. Lo que debería traer vida, ahora trae caos. Lo que no se somete a Adonai termina dominando. Esto es muy impresionante porque aquí Dios los está castigando con sus propias deidades, con sus propios dioses, tanto que en el versículo, y una vez más no entro en materia porque cada uno de nosotros tenemos que leer las porciones de cada día. Fue tanta la autoridad que trajo sobre las aguas al convertirla en sangre, que lo que tuvieron que hacer fue, dice la palabra, abrir pozos alrededor, o sea, para que la misma tierra funcionara como un tipo de filtro y que dentro de la tierra, ya el agua filtrada hasta una cierta manera, pudieran agarrar agua. Qué impresionante, ¿verdad? Faraón pide alivio después de esto, pero escúcheme, no pide arrepentimiento. Una cosa es pedirle a Dios: Padre, quítame esto, pero no arrepentirnos del pecado que estamos. Diferente. Y Dios comienza a trabajar en estas deidades de una manera muy impresionante, porque es que esto nos revela que Adonai no solo libera a su pueblo, sino que también va a desenmascarar los sistemas falsos. Y yo creo que justo en estos tiempos estamos viviendo exactamente esto. Yo no hablo de ninguna doctrina, de una iglesia, de una religión, no. Yo hablo de sistemas del mundo, sistemas demoníacos que Dios quiere venir y revocar y mostrar su gloria, de sistemas aún lo digo con mucho amor y respeto, de adoctrinamiento a una nación que los quiere desviar del mensaje de la salvación en Yeshua, del mensaje de la salvación que hay en la obediencia a su palabra, y Dios está trayendo eso exactamente en nuestros días. Mi amado, hoy en este día, hoy en este 15 de enero del 2026 en el cual estoy grabando este programa, lo puedes estar escuchando más adelante y a lo mejor tú puedes ser testigo de lo que estoy hablando, pero lo que estamos viviendo en este tiempo es un avivamiento profético que Dios está trayendo, pero donde Dios está limpiando los aires y Dios está escogiendo quién es su pueblo y quién no. Yo no soy juez para decir quién sí y quién no. No, pero lo que sí puedo decirte como hombre, varón de Dios, es de que se puede sentir esa limpieza espiritual entre los que van a ser hijos de luz y los hijos de las tinieblas. ¿Por qué podemos saber de que esto está ocurriendo en nuestros días o que va a ocurrir, digamos, de esa manera? Porque Yeshua mismo dice que a su derecha estarán los que van a estar con él, a su izquierda no, y después les dirán: vayan, ustedes no hicieron nada por mí. Llevaron su propio sistema, hicieron lo que ustedes quisieron, no sirvieron, no hicieron sedacá, no hicieron humildad, no hicieron amor con el prójimo. Vayan, no los quiero ni en mi lado. Este pasaje que estamos leyendo hoy nos apunta directamente al Mesías Yeshua, quien venció, escúcheme, no con imitación, él venció sobre la muerte, sino con obediencia perfecta lo hizo. Y escúcheme, no con magia, sino con la autoridad de la divinidad aquí en la tierra. En el reino de Dios, Dios nos está mostrando que su soberanía es grande, que su poder es grande. Ahora te pregunto, ya para terminar el programa del día de hoy, ¿en qué áreas de tu vida estás aún tolerando imitaciones del mundo o cosas del mundo y permitiendo que el enemigo gane territorio en la simiente? Por eso es que en estos días me he tomado el tiempo, esto es palabra que Dios me ha dado, hablar acerca de las familias del reino,
padres y madres en casa orando por las familias, orando por sus hijos, manifestando gloria en casa. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra que es real y que siempre ha sido real y que siempre ha estado. Y si tú te duermes, la guerra de las simientes estará aún ahí y tú perderás territorio del reino aún en tu propia casa. De nada te sirven las posesiones materiales si el reino de Dios no se está extendiendo en tus generaciones. Amada familia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Les invito a que se suscriban a nuestro canal del Rugido del León. Venga, día tras día estudiemos la palabra de nuestro Rey. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. Camilo Alfaro, un viaje espiritual hacia la